Hola, buen día a todos. Estoy aquí de nuevo con las entrevistas. Hacía tiempo que ya no lo había hecho, pero hoy vuelvo con un personaje muy interesante. De verdad que es muy interesante. Es alguien que yo admiro mucho. En unos momentos más estará con nosotros David Testal. Nada más espero a que se conecte para poder enviarle la invitación. Así que espero que nos puedan acompañar. De verdad que es un ser que a través de sus palabras, al menos a mí, me ha ayudado o me ha servido a mirar la vida desde otra percepción, ¿no? Este poeta, escritor, místico, no sé cómo llamarlo, es un ser muy extravagante. Espero que nos puedan acompañar, de verdad que será un tiempo muy ameno, muy lindo estar aquí con David Testal. Me parece que pronto va a entrar. Espérenme un momento. Eh, a ver. Nada más denme unos minutitos, bueno, unos segundos para ver que entre David. Hola Laura, qué bueno verte por acá. Ya está por aquí David. Hola Mirella, buen día. Muchas gracias por estar aquí. Ya va conectando. Buen día Jeremy, buen día a todos. Hola hermano, Hola qué Enrique, ¿cómo estás querido David? bien, ¿tú qué tal? Qué bien hablar Todo- contigo, nunca habíamos hablado. Nunca, hasta ahora. Pero bueno, hemos tenido comunicación a través de mensajes, pero nunca cara a cara ni con voz. Así que bueno, pues yo estoy muy agradecido contigo, David. Gracias por haber aceptado esta invitación, esta pues conversación o entrevista, como sea que le queramos llamar. Muchas gracias. Gracias a ti, También Enrique. Que sepas que te tengo mucho cariño, ¿eh? Desde que nos hacemos compañía por Twitter. yo, yo también te tengo mucho cariño y te admiro mucho por todo lo que eres, por todo lo que haces. Nos seguimos creo que más de 10 años y aquí seguimos, hasta ahora nos comunicamos. Eh, pues muchas gracias. Vamos a empezar. Yo sé que he estado viendo las transmisiones que has hecho con, por ejemplo, con Alejandro, con otra mujer que te invitó, no me acuerdo su nombre, y veo que a ti no te gusta presentarte, no veo que no te gusta tanto hablar de ti. Entonces, no voy a tocar ese tema, pero si me permites, voy a leer parte de tu biografía, podemos decir, de tu página web, ¿vale? Para que Claro, la gente que está por aquí tenga como la noción de con quién estoy hablando, ¿no? Voy a leer esta parte de ti. David Testal, dedicado al permanente estudio del ser humano y guiado por determinadas experiencias místicas muy tempranas, se enfoca sobre todo en la percepción, el lenguaje, la creatividad y los sueños, lo que le acerca a algunos artistas, científicos y terapeutas de distinto tipo, por cuya eficacia se interesa los últimos años, los últimos años ha centrado su investigación en lo que denomina percepción onírica y narrativa mística, así como en las dinámicas de manipulación social e interpersonal, todo lo cual le ha llevado tanto a asesorar en procesos artísticos, en estrategia discursiva, como a guiar a personas con capacidades extrasensoriales, para que pudiesen utilizarlas a su favor y no se volvieran en su contra. Tras huir de la universidad, estudia diferentes disciplinas cinematográficas y se diploma en guión por la ECAM. Tras ello, y tomando una postura radical contra todo lo aprendido, realiza una serie de pequeñas películas documentales e íntimas. Bueno, hasta ahí lo dejamos. sí, Enrique, que me voy a dormir, que me voy a dormir. Nada Bueno, más es para que la gente, conozca un poco de David Testal. Yo sé que para ti, como para otros personajes que he entrevistado, el hablar de uno mismo es un poco irritante quizás o incómodo, pero sirve también para ver con quién estamos de frente, ¿no? Yo conozco a David por Twitter, ahí las palabras, los mensajes que escribes ahí cada día para mí son de mucha utilidad. Yo una vez escribí una frase que decía, hay libros que te cambian el pensamiento y pensamientos que te cambian la vida. Entonces, para mí, lo que haces tú en Twitter es algo de mucha utilidad para mi vida. Cada quien lo ve diferente, pero yo por esa razón te admiro también,
Para mí eres un místico, ¿no? Un alquimista de la palabra, un poeta, un gran poeta. Todavía tengo ahí guardadas en mi mente algunas frases de tu libro, si fueses pájaro lo entenderías, ¿no? Por ejemplo, la de escribo para acudir a mí cuando me necesito. Esa me fascina. Pero bueno, te dejo hablar un poco. A mí me gustaría saber qué significa para ti ser, o cómo has llegado a ser lo que en este momento de tu vida eres. Si podemos hablar de ello. Sí, sí, podemos. No sé si sacaremos algo en claro. Pero mira, yo desde un tiempo a esta parte me gusta resumir todo en que, por resumir todo y por no contar historias para no dormir, te diría que he sido alguien que me he ocupado de convertirme en el tipo de persona que me hubiera gustado tener como padre. ¿No? Entonces, en ese buscar convertirme en el tipo de persona que me hubiera gustado ser como padre, pues he ido descubriendo de alguna manera caminos a través de los cuales quería aportar al mundo esa persona en la que me había convertido o en la que me iba convirtiendo, ¿no? A mí, Enrique, porque con esto resumiría todo, y a mí solo me gusta contar cosas de mí, historias personales, si acaso veo que es útil para lo que estemos hablando, ¿vale? Claro. Pero me resulta muy difícil, pero pues, de verdad te lo digo, no es porque no quiera, es porque me resulta muy difícil, porque en realidad uno es una persona distinta según quien le perciba. Y yo para mí también soy una persona distinta en cada momento. Entonces yo prefiero hablar de temas que puedan ser útiles más que hablar de mi vida. Y en cualquier caso te contaré algo si vemos que puede ser útil para explicar algo que estemos charlando entre los dos. A mí me gustaría saber por qué te apetecía a ti hablar conmigo. Muy bien. Y si quieres partimos de ahí, es decir, ¿qué es lo que más te inquieta o lo que más te interesa de lo que has leído? Claro que sí, David. Vamos a comenzar por eso. Me encanta saber, esperamos, ¿no? Yo con lo que hago aquí en estas entrevistas empecé el año pasado a invitar a gente que nos pudiera aportar un mensaje de utilidad o al menos también un tiempo de entretenimiento, ¿no? En estos tiempos pues, de encierro, de crisis. Ya invité, por ejemplo, a Brotis Jodorowsky, a Dan Jodorowsky. Han estado aquí conmigo para poder dar un mensaje de utilidad. Yo creo que tú lo tienes, aunque quizás no te guste que la gente te lo diga, para mí me parece que puedes dar mensajes de utilidad. Así que podemos quizás también partir con ese tema que tú me has dicho, que quieres convertirte en la persona o el padre que nunca tuviste. A mí me gustaría saber también si hay una razón detrás de eso, es decir, si el padre que tuviste no te sembró una buena vida, como se puede decir, o todo lo contrario, de ahí partió. Bueno, mira, yo ahora mismo, porque estoy en un punto de mi vida que sí siento ahora mismo que podría ser ya un tipo de persona que me hubiera gustado tener como padre, ¿no? Por supuesto, estaré toda la vida aprendiendo y estaré toda la vida desarrollándome. Pero ahora te diría que yo agradezco muchísimo ahora mismo la figura de mi padre, pero es verdad que yo tuve un padre que era un niño pequeño, es decir, que me robó la infancia de alguna manera porque él era un niño pequeño y bueno, y él hizo lo que sabía y lo que podía en ese momento, ¿no? Pero era un niño pequeño, entonces cuando tienes un padre que es un niño pequeño, de alguna manera tú te tienes que convertir en el papá de tu papá, ¿no? Entonces tienes que ser adulto, entre comillas, tienes que ser adulto muy pronto para cuidar de alguna manera a tus padres, ¿no? Tienes que ser más adulto que tus padres. Y eso de alguna manera te roba la infancia. Totalmente. Entonces, yo siempre he tenido una obsesión en convertirme en ese tipo de persona que me gustaría tener como padre para dejar de buscar papás, ¿no? Porque al no tener papá, al yo estar perdido, al habérseme robado la infancia, de alguna manera coleccionaba papás, ¿no? Iba buscando papás. Y entonces la única manera de acabar con esa búsqueda es convertirte tú en tu propio padre, ¿no? Bien. ¿Y qué procesos o qué consejos nos puedes dar para poder llegar
hasta cierto punto a ser un buen padre? Yo sé que es una infinidad de procesos, ¿no? Infinidad de elementos para poder llegar a hacerlo, pero quizás nos puedas mencionar algunos elementos principales para poder llegar a hacerlo. Claro, Enrique, mira, aquí no te puedo... Antes, No, sí. perdóname, antes de que me respondas, me gustaría saber cómo definir eso de ser un buen padre, porque está por ahí malentendido. Claro, no, es que no hay una definición y fíjate cómo te lo he dicho, ¿eh? Convertirme en el tipo de persona que a mí me hubiese gustado tener como padre. Es decir, para mí no hay una fórmula única para todo el mundo. Es decir, lo principal es que cada persona imagine la persona ideal que le hubiese gustado tener como padre o como madre y haga de eso su objetivo primordial en la vida. Es decir, mi objetivo es desarrollarme, haga lo que haga en el mundo y sea cual sea mi actividad y sea cual sean mis circunstancias, utilizarlas para desarrollarme en ese sentido. Es decir, me voy a convertir en ese tipo de persona que yo imagino que me hubiese gustado tener como padre. Por eso no creo en las fórmulas universales, porque cada uno se tiene que dar su propia fórmula a sí mismo, ¿no? Así es. Había escuchado yo una conversación que tuviste con Alejandro Lumière, donde hablas tú de una frase de una película. No sé si nos la puedes repetir, a mí me encantó escuchar eso, que viene de ahí, creo que como es como una base, ¿no? De lo que tú has querido también llegar a adquirir. Sí, supongo, no, creo recordar, porque es que cito muchas frases de películas, pero creo recordar que tiene que ver con esto, sería la de Boys in the Hood. Es una película de los Ah, 90 de Boys in the Hood que está ambientada en los suburbios de South Central Los Ángeles, que es un barrio muy violento, ¿no? Un barrio principalmente negro y muy sí. violento. Y entonces hay una conversación entre el padre y el hijo, ¿no? El hijo que es un niño pequeño todavía. Y entonces el padre le pregunta al hijo, dice, ¿tú sabes cómo se convierte alguien en padre? Y dice, hombre, pues sí. Dice, estás con una chica, se la metes, dice, y a los 9 meses nace un niño. Ujú. Y dice, no. Eso no es convertirse en padre, eso es tener un hijo. Y dice, cualquier imbécil puede tener un hijo. Ser padre es otra cosa, ¿no? Hermoso. Me pareció muy lindo escuchar eso en esa entrevista y quería que lo recapitulemos aquí de este modo. Em, es necesario para la humanidad, creo, trabajar en ello. Si lo tomamos del lado de los padres, pero también lo tomamos como un ideal de persona, ¿no? Como tú lo has dicho al principio, para no verse enfocado solamente en el padre, sino quizás también en la madre o simplemente en el ideal de persona. A eso quieras llegar, ¿no? Claro, en realidad es la persona con la que tú te identifiques normalmente, normalmente a veces no, porque a veces hay cruces, ¿no? Pero normalmente, pues si eres hombre te identificas más con la figura del padre y si eres mujer te identificas más con la figura de la madre. Entonces es simplemente imaginar ese ideal que a ti te hubiese gustado tener y ese es Ujú. tu trabajo. Ese debería ser tu trabajo en la vida, ¿no? Desarrollar ese ideal en ti. Maravilloso. Eso también nos puede hablar de, pues, el desarrollo del alma, ¿no? Yo, por ejemplo, había un místico llamado Gurdjieff que más o menos decía una frase donde decía que cada uno de los seres humanos tiene un alma, pero nos falta desarrollarla. Entonces, ese trabajo, ¿cómo lo interpretarías tú? ¿Cómo dirías tú que se puede desarrollar un alma? ¿Con qué elementos? Yo creo que ahí sí nos puedes responder con algo más centrado. Bueno, ¿Se puede? en realidad lo que te he dicho es esto justo. Tengo entendido, si no recuerdo mal, que Gurdjieff exactamente lo que decía, pero da igual en todo caso. Lo mismo tienes tu razón y lo decía así. Pero en todo caso yo te voy a decir lo que pienso yo, que tiene más que ver con lo que yo creía que decía Gurdjieff. A ver, te escuchamos. Eh, no nacemos con un alma, ¿vale? Es decir, el alma es algo que te tienes que ganar. Es Ya. decir, el alma es algo que es una creación del individuo, ¿no? A mí me gusta más enfocarlo así, Ujú. porque lo de que nacemos con un alma, y yo creo que Gurdjieff es lo que decía, ¿eh? Pero bueno, si no lo digo yo. La psicología de que nacemos con un alma lleva a pensar, la derivación de esa filosofía lleva a pensar que es que te mereces algo por el mero hecho de existir. Ujú.
Entonces, a mí me gusta más pensar por lo que psicológicamente implica eso, por la fuerza que te da, es decir, por la responsabilidad que te imprime al vivir, que no tienes un alma, te la tienes que crear, ¿no? A mí me gusta más esta metáfora, a mí me gusta más esta narración, ¿no? Sí, 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 la verdad estoy más de acuerdo porque al momento mismo de tener un alma mucha gente se conforma y quizás se queda con ello, pero al no tener un alma vas en busca de ello, vas en busca de la belleza del ser, ¿no? Que es lo, por ahí decía Jodorowsky, ¿no? Que no podemos acceder a la verdad, pero podemos acercarnos a través de la belleza. Y ese acercarnos a la belleza creo que es un crear un alma, ¿no? Así yo lo comprendo al menos. Sí, 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 en eso sí podría estar de acuerdo. Me parece hermoso, David. Ahorita hablaste de merecer. Hay una frase muy común hay una canción de Gustavo Cerati que dice, mereces lo que sueñas. Yo creo que es una frase un poco malentendida. Hay otra frase de Octavio Paz, de un libro que se llama Águila o Sol, y al final del libro viene esa frase, dice, merece lo que sueñas. Totalmente diferente. Creo que, ¿qué nos puedes decir de la segunda frase, de merece lo que sueñas? Claro, mira, yo diría en principio que no mereces nada, ¿no? Por eso la segunda frase es tan acertada, porque es un imperativo. Merece lo que sueñas. Es decir, te empuja a hacer algo a ti por merecerlo, ¿no? Es decir, para mí no merecemos nada. No mereces. Si acaso mereces lo que tú hagas que suceda. Lo que tú haces que suceda, eso es lo único que mereces. El resto, pues, te vienen, son las circunstancias, te puede pasar, te puede no. Pero solo aquello que tú sabes que voluntariamente has hecho que suceda, solo eso te mereces. A mí me gusta más pensar así. Yo también pienso así de ese modo porque esa frase de merecer lo que uno sueña mantiene a la gente pasiva y esperando merecer sin siquiera trabajar en ella. Pasa mucho. Mucha gente quiere merecer sin esforzarse un poquito, sin realizarse o tratar de llegar a una realización, sin tratar de desarrollar su alma o alcanzar esa belleza del alma, y se frustra. Y por el simple hecho de existir, piensan que merecen. Entonces, estoy también de acuerdo contigo que no merecemos nada, quizás merecemos lo que nos esforzamos y llegamos a obtener. Para ese trabajo, para poder llegar a merecer, hay un esfuerzo grande detrás de cada uno de nosotros, me parece así, y que creo que es el trabajo que tenemos que hacer como seres humanos, ¿no? Igual para entretenernos, ¿no? Porque al final de todo creo que la vida no tiene sentido, ¿no? Uno le tiene que buscar. Sí. Mira, aquí hay dos cosas que has dicho, dos conceptos que has dicho que para mí son muy interesantes. Primero es el del esfuerzo, ¿vale? Que, por supuesto, yo entiendo cómo lo dices, ¿eh? Y estaría de acuerdo en el sentido en que tú lo has dicho, ¿vale? Pero también, y por apuntar algo, por apuntar un peligro que tiene el tema del esfuerzo, que es que normalmente el esfuerzo también lleva a mucha gente a presumir del esfuerzo que ha hecho y a pensar que te mereces algo también por el esfuerzo que has hecho. Y no. A ver, lo que te mereces es lo que haces que suceda. Te provoque el esfuerzo o sea, te suponga el esfuerzo que te suponga. Lo que logras aportar, lo que logras que suceda, independientemente del esfuerzo que te ha supuesto. Porque alguien puede hacer mucho esfuerzo, es como si viene un fontanero a arreglarte el grifo a casa, ¿no? Y suda ahí horrores, le cuesta un montón arreglarte el grifo y se va y el grifo sigue mal, ¿vale? Pues a mí qué cojones me importa tu esfuerzo, ¿no? Entonces, diría, normalmente cuando alguien presume del esfuerzo, en realidad está presumiendo de su incapacidad para haber conseguido lo mismo con menos esfuerzo. Por eso te invité, David, por eso, porque tú contradices todo y eso me parece hermoso, es decir, tus ideas, por ahí te escuché también decir que tú mismo te contradices, ¿no? O que tú mismo eres un ser cambiante a cada rato, no sabes quién eres porque a cada rato cambias. Eso me parece hermoso. Yo creo que eso es una de las razones por las que te he invitado. Yo te tengo mucho respeto y mucha admiración y sabemos gracias. que esta conversación va en esa fluidez. Algo de lo que mencionas sobre el esfuerzo me hizo recordar una frase que viene en el Bhagavad Gita, parafraseando, donde dice,
no pienso en el fruto de mi obra, sino me dedico al trabajo. Me esfuerzo, me dedico ¿Cómo va? Espera, vamos a repetirla. Sí, en No, realidad, sí, en no realidad pienso, di. es así como te lo había dicho, me parece. No pienso en el fruto de mi obra, sino pienso en ese trabajo en el que estoy dedicándome. En el camino, en el camino. En realidad lo que viene a decir el Bhagavad Gita es ocúpate del camino, ¿no? Ocúpate Ujú. de cada paso del camino y no pienses en los frutos, sino piensa en la Ujú. cosa en sí que estás haciendo, ¿no? Exactamente, por ahí va No la pienses cosa. en el resultado que va a tener eso. Así es. Si te parece, vamos a checar un poquito los comentarios que nos han dejado las personas. Claro. Ah, No, por cierto, Enrique, una cosa antes, que es una sí, cosa que sí, has dicho antes que se me ha quedado pendiente. dilo, dilo. Yo soy un obsesivo. En cuanto se me queda algo ahí por decir, no puedo parar hasta que lo digo. Échalo, Eh, échalo. Has dicho una cosa que es el entretenimiento, que es otro concepto para mí muy interesante a tener en cuenta, que es yo estoy totalmente en contra de esa terminología que es la industria del entretenimiento, ¿no? Ujú. Que en realidad el entretenimiento es algo que se crea para tenernos entretenidos. Entonces, para mí la vida no se trata de entretenimiento, sino todo lo contrario, de prestar atención, ¿no? Que sería todo lo contrario. Prestar Maravilloso. atención frente al entretenerse. El entretenerse es lo que hace el mago cuando te hace que te concentres en esta mano para que tú mires aquí como un tonto y por aquí te hace el truco, ¿no? Que en realidad socialmente, en las manipulaciones sociales, que esto es una de las cosas que más he estudiado últimamente, ¿no? Estos últimos años, en realidad se hace esto, es el truco del mago, es decir, lo que se llama actualidad, ¿vale? De lo que todo el mundo habla de repente, por arte de magia, todo el mundo está hablando de una cosa, de las millones de cosas que pasan por el mundo, todo el mundo hablando de una cosa, ¿no? Sí. Y este sería el entretenimiento, es decir, la cortina de humo con la que nos tienen entretenidos, ¿no? Entonces, para mí, lo importante es prestar atención, jamás entretenerse. Yo soy totalmente contrario a entretenerse. ¿Vale? Mil gracias por ese concepto, de verdad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese entretenerse nos ha llevado a ser la sociedad, pues, que tiene más poder, digamos. Lo que acabas de decir es totalmente cierto. Y también se puede lograr ver en pequeñas cosas, ¿no? Por Sí. ejemplo, de pronto entras a las redes y ves que las personas ponen la misma cosa, publican la misma cosa, el mismo artista escuchan. Entonces, se hacen igualitos, es decir, no ponen atención, no prestan atención a otras cosas. Me parece que es un problema de la sociedad, un problema global. Quizás debemos de prestar atención hacia otras cosas, ¿no? Sí, normalmente lo más inteligente siempre es mirar en dirección contraria a lo que parece que nos incitan a mirar, ¿vale? Mira, esto es una cosa que siempre recuerdo de Nassim Nicolás Taleb, ¿vale? Taleb es uno de los pensadores para mí más importantes del mundo, te diría yo, ¿no? Ujú. Y entonces es un experto en cómo aprendemos, en cómo el cerebro toma decisiones, en cómo aprendemos y en cómo el cerebro toma decisiones. Y una vez le preguntaron, me acuerdo en un programa de televisión, si usted tuviese que dar un consejo a la gente de a pie, a la gente normal de la calle, para que tomara mejores decisiones en su vida, ¿qué consejo le daría? Y él dijo, que no vean las noticias, Es ¿vale? una maravilla. Y en realidad tiene que ver con esto, porque cuando no ves las noticias, tú estás prestando atención a lo que genuinamente tu atención se dirige, ¿vale? Y no estás entreteniéndote, ¿no? Las noticias sería el entretenimiento, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues bueno, en general lo que hay en la televisión pues es un entretenimiento que degrada, ¿no? La conciencia degrada la belleza del ser humano. De repente llego a sitios donde está la televisión prendida y pues llenan a la sociedad de pura mierda. Entonces, qué mal encaminada va la gente que se dedica a hacer televisión. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Vamos a Bueno, checar, me gustaría checar los comentarios, me imagino que es mucho de tu público por aquí. a ver. A ver, gracias por esta charla muy real e interesante. El concepto del esfuerzo me ha volado la cabeza, dice una persona por acá. Hermosa plática, me encantó, merece lo que sueñas. Es una frase de Octavio Paz. Para quien quiera leer el libro es Águila o Sol.
A ver, recordé esta frase de Alejandro Jodorowsky: no confundas el amor con el esfuerzo que haces para que exista. Hermoso. Si quieren preguntarle cosas a David, aquí está dispuesto a responder. Aprovechen esta oportunidad. Preguntas. Pregunten, pregunten. Aquí en lo que seguimos platicando, aquí está tu amigo Alejandro Lumière. Nos está viendo. Un saludo a ese grande. Gracias por estar aquí. Bueno, no hay preguntas, pero si quieren preguntarle algo a David, adelante, por favor. Vamos a continuar con esta hermosa charla. A mí me gustaría cambiar un poquito el tema y me gustaría saber cómo llegó ese David Testal a la poesía, porque tú has escrito un libro que se llama Si fueses pájaro lo entenderías. El mero nombre ya nos dice algo hermoso, ¿no? Si fueses pájaro lo entenderías. ¿Cómo surgió ese libro? ¿Cómo surgió David Testal siendo poeta? Si te ideas. Sí, bueno, ese libro, así por decirlo rápido, en realidad yo estoy escribiendo como 7 libros desde hace años. Ahora va a sacar el segundo ya por fin, espero que este año lo saque, que he estado 11 años escribiéndolo, el segundo, ¿vale? Pero surge de el Si fueses pájaro lo entenderías, ni siquiera es el primero que he escrito, es el primero que decidí editar, ¿no? Es el primero que... Ya. Y fue porque en un momento de mi vida cambió mi forma de escribir por completo. Yo había estado estudiando cómo utilizamos el lenguaje, ¿no? Yo había escrito desde muy joven y en paralelo había hecho una investigación de cómo el lenguaje crea nuestra propia realidad, ¿no? Y cómo con el lenguaje estamos creando los sentimientos incluso que tenemos, cómo construimos los pensamientos, esos pensamientos generan el sentimiento y todo eso configura la vida que estamos teniendo y cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los demás, ¿no? En definitiva, cómo con el lenguaje creamos la realidad. Entonces, yo estaba con un libro ahí escribiendo, reescribiendo, porque siempre yo era un perfeccionista, ¿no?, del lenguaje. Entonces reescribía y nunca me atrevía a darlo por terminado. Y hubo un momento, tuve una experiencia, si quieres mística la llamamos, eso me da un poco de pudor hablar de esto, pero bueno, podemos llamarla mística si quieres. Dale. A partir de esa experiencia sentí como si fuera una fuente que yo no tenía derecho a parar, ¿no? Entonces de repente me sentí que era un egoísta por no escribir para los demás, es decir, por tenerlo guardado en el cajón. Y entonces, a partir de ese momento me puse un ejercicio que fue escribir espontáneamente todos los días un conjuro mágico, ¿no? Me lo puse así. Un conjuro mágico que venía de toda mi investigación del lenguaje, porque yo también estudié el ocultismo, cómo la magia ancestral utilizaba el lenguaje, ¿no? Cómo se estructuraban los conjuros, la neurología incluso del lenguaje. Y entonces, en base a todo eso que había escrito, estaba en mí ya, pero olvidándolo, dije, a ver qué sale espontáneamente cada día, ¿no? Y todo lo que salió durante un año de escritura, estuve un año escribiendo y luego revisándolos, ya no me hagas caso, ya no me acuerdo del tiempo que estuve, ¿no? Pero de los cientos y cientos que salieron, luego fui eligiendo, fui puliendo y ese fue el primer libro. Sí. Es muy hermoso. Yo me acuerdo que tú me lo enviaste, pero nunca me llegó. Sin embargo, miraba tus publicaciones. ¿Mande? Te lo vuelvo a enviar, hombre, pero habérmelo dicho. Sí te lo dije, pero bueno, después conversamos sobre eso. Pero recuerdo algunas de tus publicaciones donde pones esas pócimas, esos conjuros mágicos bellísimos. Yo creo que es un... Pues la poesía nos acerca al ser esencial, pienso, ¿no? A veces. Hay frases en tus libros que son una maravilla. Por ejemplo, me acuerdo mucho una de cada vez que cambias, te soy infiel contigo. Es una belleza ese verso. Pero también me gustaría saber ¿cómo escribes tú? ¿Escribes a mano? ¿Escribes en computadora o cómo lo haces? Siempre he tenido esa idea de cómo escriben los escritores en estos tiempos. Escribo de todo. Escribo, siempre tengo un cuaderno, me gusta escribir mucho a mano todavía. Escribo también cuando me pilla, según el momento en el que me pille. Es decir, si en ese momento no tengo el cuaderno o estoy delante del ordenador, pues ya lo escribo directamente en el ordenador. Y si voy por la calle, me lo grabo, ¿vale? Llevo una grabadora
y me lo grabo y luego lo escribo. Sí, sí, sí. Sí, y hay otra cosa que me gustaría decir del primer libro y enlazándolo con lo que escribo ahora, que es lo que tú lees en Twitter más, ¿vale? Porque no sé Sí, no sé si te has fijado, pero es muy distinto a si fueses pájaro, ¿vale? Lo que sí, escribo ahora, totalmente, totalmente. Muy ¿vale? distinto. Entonces, sí, hay una cosa que yo me fui alarmando durante mucho tiempo, porque además del libro yo tenía un blog que se compartía mucho, ¿no? Donde escribía de temas de espiritualidad y tal. Entonces, al ver el paso de los años, cómo determinadas ideas se fueron poniendo de moda y se fueron interpretando de maneras que yo creo nocivas, me asusté mucho, o sea, sentí una enorme responsabilidad de decir cuánto daño he hecho, ¿no? Y entonces desarrollé lo que yo llamo el arte de ser concreto, ¿no? Desarrollé la concreción y mi escritura ha cambiado mucho desde entonces, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahora escribo, es un poco más oscuro, si lo quieres ver así, pero porque siento que ahora mismo es lo que hace falta, ¿no? Si fueses pájaro estaba en la luz, estaba en el disfrute de la luz, y el que estoy escribiendo ahora, ¿no? Que es toda mi actividad en Twitter, todo lo que tú has leído, en realidad es la batalla en la sombra, ¿no? De alguna Que manera... también es hermoso, que también es hermoso y que también tenemos que llegar a fuerza a ello, ¿no? Tenemos cierto grado de luz, cierto grado de oscuridad y creo que las dos tenemos que estar compaginándolas, ¿no? Y pues bueno, a las personas que se interesen por ver qué escribe David Testal en estos tiempos, pues que lo sigan en Twitter, ¿no? Tu Twitter es David Testal dice, ¿no? O Sí, mira, David Testal dice dice en Twitter y mira en Instagram. en Instagram. Ahora sí, amigo, vamos a ver, las personas ya te han escrito por Venga. acá preguntas. A ver, dice, a ver, David, a ver, a ver, permítame, excelente conversación, abrazo a los dos, gracias Carlos, el misterio, a ver David, este está importante, dice David, ¿cómo aceptas la muerte de un familiar? Ay, ¿cómo aceptas la muerte de un familiar? Bueno, para empezar, es que no se trata de aceptarlo o no aceptarlo, porque la muerte ha sucedido. Se trata, yo más bien diría, de cómo utilizarlo. Es decir, cómo utilizar lo que ha sucedido a tu favor lo máximo que puedas, ¿vale? Entonces, aquí, para mí, en el duelo, yo te diría que hay tres cosas importantes. Primero, que esto es lo que decía nuestro querido, ¿no? Jodorowsky, nuestro querido Alejandro, lo que dice siempre, lo que contaba que su maestro Zen le decía siempre, ¿no? Que Eijo Takata le decía siempre, ¿no? Dice, cuando duele, duele, ¿no? Y yo diría que esto es lo más importante, es decir, no intentes que no te duela. Esto para mí sería lo más importante. Jamás intentes que no te duela, porque como intentes que no te duela, vas a empezar a sufrir, ¿no? Que esta sería la diferencia entre el sufrimiento y el dolor, ¿no? El dolor es el golpe que viene, ¡pum!, y hay que afrontarlo. Y hay que mirarlo de frente y sacar de ahí el aprendizaje que tú sepas sacar, ¿no? Y se irá cuando toque irse. Pero como intentes resistirte al dolor, como quieras entretenerte, ¿no? Y metas el dolor debajo de la alfombra, pues ahí es cuando aparece el sufrimiento. Y el sufrimiento es mucho más largo y te sume en la tristeza. Entonces yo te diría, primero, afrontar con valor el dolor y no querer evitar no sentirlo, no querer evitar sentirlo, ¿no? Lo segundo que yo diría en el duelo, muy importante, es pensar que esa persona nos está mirando por una mirilla. Es decir, ha pasado a otro plano, vamos a imaginar que ha pasado a otro plano y nos está mirando, ¿vale? ¿Cómo querría esa persona que tú te estuvieras sintiendo ahora? Porque esto es revelador. Es decir, tú estás honrando. Si la persona que te está mirando por la mirilla te ve hecha polvo, ¿vale? Y está encantada con que tú estés hecho polvo, es que no te quería, ¿vale? Con lo cual, si es alguien que te quería, normalmente cuando te lo imagines mirándote, tú sufriendo, ¿no?, tú vas a saber que esa persona querría que estuvieras bien, que tú estás vivo, que ya te llegará tu turno, ya te llegará el momento a ti de morir. Entonces, yo me he ido, no seas gilipollas, tú disfruta de la vida.
disfruta de la vida, que tú todavía estás vivo y deja de lloriquear, ¿no? Esto sería lo segundo, que imaginar esto nos puede dar mucha fuerza, ¿vale? Y lo tercero, y yo creo que esto es lo más importante, diría yo, es convertir en una aliada a la persona muerta. Y esto para mí, ¿cómo se hace? Esto es, si tú tienes un dolor, es porque te ha creado una ausencia. Y si tú sientes una ausencia, es porque hay algo que esa persona te daba, que al irse esa persona, tú sientes que te falta. ¿Vale? Entonces, lo ideal es preguntarse, ¿qué es esto que esta persona me daba? ¿Qué aportaba esta persona a mi vida que ahora siento que me falta? Y entonces, cuando detectes esto, tu misión es ponerte a desarrollarlo en ti. Es decir, de alguna manera sería desarrollar en ti eso que la persona que se ha ido te aportaba. Y eso lo cambia todo, porque conviertes la pérdida, la conviertes en una fortaleza para ti. Muy bien, David. Espero haberle respondido con todo esto. Ahí está la respuesta para esta persona. Me parece muy, muy linda. Tu respuesta muy útil. Yo creo que a muchos les hace falta o nos hace falta escuchar algo como eso. Todo lo que has dicho para mí también es, pues estoy de acuerdo con todo ello. Pero si te parece, vamos a continuar con demás preguntas, ¿vale? Otra pregunta sobre la muerte te hacen. A ver, vamos a leerla. Dice, ¿cuál es tu concepción de la muerte y los temores de esta? Mira, mi concepción de la muerte es ninguna, te diría yo, ¿vale? No me ocupo de ello. Diría yo creo que la muerte para mí es el misterio, y el misterio hay que respetarlo, ¿vale? Yo siempre soy partidario de no querer hacer especulaciones ni hacer hipótesis de qué es algo que en realidad es imposible saber qué es, ¿vale? Entonces, para mí todo eso es una pérdida de tiempo. Es decir, se trata de qué estamos aportando aquí, ¿no? Y cuando llegue la muerte, pues si hay algo, ya nos enteraremos, ¿no? Así es, no tenemos como... Ah, dime, te escucho. Claro, no, es decir, si cuando llegue la muerte ahí está el final de todo, ¿vale? Yo no lo creo, ¿vale? Pero no lo creo, no lo sé, ¿vale? Y me da exactamente igual, ¿vale? Pero si cuando llegue la muerte es el final del todo, por lo menos si te has ocupado de la vida, oye, el viaje habrá sido grandioso, ¿no? Y habrá sido enriquecedor y habrá sido una maravilla. Y si hay algo después, ¿vale? Estoy seguro que lo de después será tanto mejor cuanto más te hayas ocupado de aquí, ¿no? Entonces, sea lo que sea, me importa un huevo lo que es, respeto el misterio y me centro en la vida. Hermoso, porque no tenemos como quizás la conciencia de saber qué hay después de que este cuerpo deje de existir, pero a mí también me parece que no es un fin, sino una continuación. Y ya tendremos mucho tiempo quizás para saber qué es ese misterio, ¿no? Ahora estamos aquí, como tú dices, nos toca vivir o revelar este propio misterio que es la propia vida, trabajar en ello, ¿no? De hecho, María Louise von Franz, no sé si la conoces, María Louise von Franz era una discípula de Jung, una de sus discípulas predilectas. Y tiene un libro que se llama Los sueños y la muerte, porque ella durante mucho tiempo estuvo analizando los sueños de la gente que después se moría. Claro, ella analizaba muchos sueños. Y entonces se dio cuenta que había determinadas pautas en común con los sueños de sus pacientes que morían. Entonces, cuando un paciente moría, iba a su registro de sueños que le había contado ese paciente los días antes de morir, ¿vale? O los últimos sueños que había contado en consulta. Y entonces se interesó tanto por el tema que ya empezó a estudiar los sueños de la gente moribunda, ¿no? Que iba a morir. Y estableció como... Es súper interesante el libro, pero la conclusión que llega a ella es que hay algo en nosotros, en nuestro inconsciente, que vive la muerte como si hubiera algo después. Es decir, lo vive como una continuidad. Entonces, sea lo que sea, a nivel evolutivo, de alguna manera misteriosa, nuestro inconsciente actúa o vive como si hubiera una continuidad después, ¿no? Y entonces eso es muy interesante, porque si el inconsciente se ha desarrollado evolutivamente, es decir, tiene un sentido evolutivo, quién sabe,
puede ser que nos convenga para vivir pensar que hay una continuidad, o puede ser que la haya de verdad y nos convenga intuirlo para irnos preparando para ella, ¿no? Ya lo sabremos, ya tendremos el tiempo para ello. Parece mágico poder, a través de los sueños también se pueden revelar muchas cosas, ¿no? Por eso que tú me cuentas es fascinante. Algo de verdad nos pueden comunicar esos sueños de los que hablas de este libro, ¿no? Fascinante, de verdad. Es hermoso, pero permíteme, voy a leer más preguntas para ti. Se te nota que eres un perfeccionista de lenguajes. Soy insoportable. A ver, permíteme. Dice, a ver, que nos hable sobre el amor y la soledad, dice Marilop, algo así. Marilop. Pero el amor y la soledad, eso es como... ¡Hala! El amor y la soledad. ¿Qué digo yo del amor y la soledad? No tengo ni idea de lo que es el amor. Primero, yo creo que el amor es una palabra que deberíamos prohibir. No, es broma. Está viciada. No, es muy bonita, pero en realidad el amor es una palabra abstracta que no significa nada en sí misma, porque cada uno lo entiende de una manera, ¿no? Yo te digo, Enrique, te amo. Y tú no vas a tener ni puta idea de lo que yo te estoy diciendo. Es decir, tú lo que vas a entender es que yo estoy sintiendo por ti lo que tú sentirías por mí si tú me lo dijeras a mí. Ya, ¿vale? Sí, exactamente. Y como serían cosas distintas, ya la hemos cagado, porque yo te digo, te amo, y David me ama, tal. Tú te crees que yo estoy sintiendo eso y a lo mejor estoy sintiendo una cosa muy distinta, que para ti es una mierda, ¿no? Hay gente que te dice te amo y te está diciendo te necesito. Entonces el amor, yo te diría que el amor deberíamos aprender a concretar muy bien a qué nos estamos refiriendo cuando decimos te amo, ¿no? O cuando decimos amor. O por lo menos con acciones, con nuestra forma de actuar, más que con el bla, 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 bla. Es decir, con nuestra forma de actuar, demostrar a la otra persona qué estamos diciendo cuando decimos que la amamos. Así es. Y yo, fíjate, yo soy más partidario siempre de más que decir te amo, decirle a la otra persona lo que quieres hacer con ella. Eso es algo concreto, ¿vale? Entonces, si tú me dices qué quieres hacer conmigo, entonces ya empiezo a entender qué significa para ti amarme, ¿no? Ajá. ¿Y sobre qué otra cosa decía? El amor y la soledad. La soledad. Pues, a ver, la soledad lo único que puedo decir es que si no aprendes, esto lo decía Tarkovsky, me acuerdo, el cineasta Tarkovsky decía en una entrevista maravillosa que hay por ahí en YouTube, la podéis buscar, y él dice, le preguntan, si usted tuviera que dar un consejo a los jóvenes, ¿cuál sería? Si usted tuviera que dar un solo consejo a los jóvenes, ¿no? Y él decía, que aprendan a estar solos, ¿no? Eso es quizá lo más importante de la vida, porque, y ligándolo con el amor, de hecho, si tú no estás bien solo, esto también es una cosa que digo siempre, es decir, cuando tú te enamoras, por ejemplo, te enamoras, y tienes la sensación de decir, me cago en la leche, ahora me he enamorado con lo bien que estaba yo, ¿vale? Con lo a gusto que estaba bien, que estaba yo solo, ahora sí. Me enamoro, me cago en la leche. Es decir, cuando tienes esta sensación, esto es muy buena señal. Esto quiere decir que estás preparado para estar con el otro y que vas a ser una buena pareja para la otra persona. Sin embargo, si tú no estás a gusto solo o si la soledad te está doliendo y estás como loco buscando una pareja, ¿no? O buscando a alguien con quien tapar esa soledad, mejor que no la encuentres, ¿no? A mí cuando la gente me viene así, dice, es que no encuentro pareja, y te digo, mejor. O sea, estando así, menos mal que no la has encontrado. Menos mal, porque os habréis hecho unos desgraciados, ¿no? Sí, sería un caos. Y importante lo que hablas de esa frase, ¿no? Aprender a estar solos. Yo creo que en esta sociedad mucha gente le teme a estar solo. Yo me acuerdo mucho cuando empezó esto del tema de la crisis sanitaria, donde pedían que la gente se encerrara. Entonces a mucha gente le dio miedo, ¿no? Mucha gente no pudo controlar o no pudo estar consigo misma. Yo creo que es un problema global el no saber estar con uno mismo, sabiendo o tenemos que darnos cuenta quizás de que en la soledad es la gran creadora del alma para mí, es la gran creadora de nuestro ser. Tenemos que empezar a desarrollar el estar con nosotros en soledad.
quizás así como tú lo has dicho, cuando uno aprende quizás desde ese tiempo, desde ese sitio, quizás se puede involucrar con alguien más desde un lado más consciente. Puede que sí, puede que no, pero creo Sí, que podríamos empezar a desarrollar eso. sí. Hombre, puede ser, puede que sí, puede que no, pero ya tiene mucho camino hecho. Es decir, Ujú, esto es algo que tienen bueno, entre comillas, los hijos únicos, cuando está bien llevado. Es decir, porque ujú. el hijo único, yo es que te digo porque yo fui hijo único, no sé si tú también. ¿Tienes hermanos? Yo sí tengo, Ah, hermano. vale, vale. Vale. Yo fui un hijo único y una cosa que sí, es verdad pues que me han faltado otro tipo de cosas, ¿no? Pero una Ujú. cosa que sí me obligó el ser hijo único es a estar bien, a apañármelas para encontrar todo en mi soledad, Ujú. ¿no? Tuve que jugar solo, ¿no? Tuve Sí. que jugar conmigo mismo todo el rato, ¿no? Yo inventaba películas en las que yo hacía todos los personajes, ¿no? Jugaba al ajedrez contra mí mismo, ¿no? Qué Hacía belleza. todos los juegos contra mí mismo. Entonces, eh, sí, el aprender a estar solo para mí es la base de todo. Y si no sabes estar solo, normalmente te conviertes en alguien tóxico para los demás. Es decir, porque utilizas a los demás para no sentirte solo, ¿vale? Sí. No Y le luego, teman, que no le teman a la soledad a las personas. Es tan bella, es tan hermosa. Nos hace mucha falta, por favor, háganse bueno, amantes de la soledad. bueno, Enrique, espera, depende, es decir, que la soledad es muy puñetera porque lo que hace la soledad es que te enfrentas a lo que tienes, es decir, lo que ha pasado ahora en la pandemia, pero es necesario enfrentarse, claro, a veces es muy bella la soledad, cuando tú estás en paz contigo mismo, pues es maravilloso, Claro, ¿no? Pero, pero claro, para llegar a estar en paz contigo, a veces tienes que pasar por el infierno. Y no pasas por el infierno si no te quedas solo, ¿no? Porque te entretienes con la vida social, con los demás. Entonces, lo que ha pasado en lo que tú contabas, ¿no? Que es verdad, lo que ha pasado es que la gente se ha visto obligada a enfrentarse con lo que tenía debajo de la alfombra escondido. Y ahí hay gente que tenía cosas más livianas, ¿no? Y que estaba relativamente en paz consigo mismo, entonces la soledad la ha llevado muy bien, ¿no? Muchos la hemos llevado muy bien, y ha habido gente que tenía que su vida era ajetreo, sí. entretenerse, vida social, y entonces tenía un montón de cosas ahí, un montón de miedos, ¿no? Y un montón de culpas ahí debajo de la alfombra, y esto le ha obligado a que se enfrente a ellas, ¿no? Le ha hecho Así es. ese favor le ha hecho. Sí, es un favor, porque Sí. yo lo dije de una manera bella, ¿no? Como si no hubiera una fealdad en la soledad, pero la hay, o sea, hay dolor, no sé, te enfrentas a Sí. todos tus miedos, a toda tu oscuridad, y obviamente también tiene que pasar, pero es una oportunidad para mí, yo lo veo como una oportunidad, y la gente que está viviendo en ese tiempo así, pues que lo vea también como una oportunidad, que se dé esa oportunidad también a esa persona, ¿no? De poder enfrentarse con ello. Y vamos a ver qué más nos han dicho por acá. A ver, Si me permites, a ver, esa está larga, dice, ¿qué opinión te merecen los psicólogos psiquiatras? ¿Has hecho uso de terapia de este tipo alguna vez? Yo por algún momento desconfío de ellos. ¿Qué nos puedes decir tú, amigo? ay, esta pregunta es ponérmelo difícil. A ver, hay de todo. O sea, yo no puedo decir qué pienso de los psicólogos y de los psiquiatras, porque hay psiquiatras maravillosos y hay psicólogos maravillosos. Es decir, no. Esto es como qué opinar de los fontaneros, pues depende del fontanero, ¿no? Como te he dicho antes, el que te arregla el grifo fenomenal, pues maravilloso. El otro no. Es decir, no tengo una opinión de los psicólogos y de los psiquiatras. Ahora bien. Y esto lo digo porque además he tenido muchos consultantes psicólogos y muchos consultantes psiquiatras, ¿no? E incluso me han pedido que les asesore a algunos de ellos. A ver. Mm, a ver, yo diría, mira, lo que hay que tener mucho cuidado, y esto es una cosa que habrás oído tú también mucho, esto se ha extendido mucho, cómo hacían los médicos chinos, por ejemplo. Sabes que en la China antigua, ¿no? Al parecer, no sé si es una leyenda o es verdad, ¿vale? Ujú. Pero en todo caso, si es una leyenda, estaría muy bien que fuese así, ¿vale? Que es que al médico le pagabas mientras estaba sano.
¿no? Ujú. Y entonces en el momento que enfermabas, le dejabas de pagar. Con lo cual, ¿cuál era el negocio? El negocio era que tú estuvieras sano, que tú te sintieras bien. Ese era el negocio, ¿vale? Ahora, ¿cuándo pagas? Ahora pagamos al médico cuando nos sentimos mal, ¿vale? Con lo cual, ¿cuál es el negocio? Que nos sintamos mal, ¿vale? Entonces, Ujú. y es que esto funciona así. Entonces, yo creo que para un psicólogo, para un psiquiatra, sobre todo, que la naturaleza de su trabajo es de alguna manera un proceso, ¿no? Es decir, es de acompañamiento en un proceso, hay que tener mucho cuidado porque, claro, muchos psicólogos, a mí me han venido muchos psicólogos que viven, pues que viven, tienen muy poquito dinero para llegar a fin de mes y tienen pocos pacientes y entonces, claro, en cuanto se le va un paciente, ya no tienen para comer, a lo mejor. Y Sí, entonces, claro, esto es muy peligroso porque tú inconscientemente, por muy honesto que seas, tienes que hacer un ejercicio de mucha conciencia porque todo esto lo hacemos, no se hace aposta, no se hace queriendo. Bueno, a lo mejor hay alguno que lo hace queriendo, ¿no? Hay algún cabrón por ahí que lo hace queriendo. sí, Pero, no, claro. pero normalmente inconscientemente se tiende a perpetuar, ¿no? De alguna manera o alargar la dependencia del paciente para tú tener ese cliente, ¿no? Es decir, para tú Sí, así tener pasa. trabajo. Y yo creo que eso es un peligro. Yo, por ejemplo, mi enfoque, que yo no me considero un terapeuta, yo no soy un terapeuta, es decir, yo me considero un artista y mis sesiones individuales, yo utilizo el tarot como excusa, ¿vale? Pero mis sesiones individuales, porque el tarot, además, es una herramienta muy buena para cambiar narrativas, ¿no? El tarot lo que hace es contar una historia, son unos símbolos que cuentan una historia Ujú. y sirven para transformar narrativas internas, ¿no? Entonces yo lo utilizo un poco como excusa para eso. Ujú. Entonces yo mi concepción, o sea, yo lo que pensé cuando diseñé mis sesiones individuales fue eliminar el proceso lo máximo posible. Es decir, yo no dejo que la gente repita, no engancho a la gente, ¿no? Una vez y se acabó. Entonces, para mí el peligro de las terapias, de cualquier terapia, porque está en la filosofía de la terapia misma, para mí el peligro es el proceso. ¿Vale? Es el proceso, entonces yo creo que la persona tiene que ser muy consciente de a lo que va. Y va para recibir un acompañamiento hasta que se sienta preparada para dar el paso que necesita dar, ¿vale? Que normalmente es el paso que ya sabía que tenía que dar el primer día que acudió a terapia, a lo mejor hace Sí, 5 años, ¿no? Pero bueno, ha necesitado ese acompañamiento y ese camino que está bien siempre y cuando tú claro. sepas que pues eso, estás contratando a un papá o una mamá prostituto, ¿no? Como dice también Alejandro, ¿no? Para una mamá o un Alejandro, papá dices, prostituto, para que te acompañe, ¿no? en el... Pero siempre y cuando se haga la labor honestamente y se tenga muy cuidado en esto y tu objetivo sea que tu paciente se libere lo antes posible, igual que con los hijos, ¿no? Que sean independientes lo antes posible. Fuera, 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 fuera. Que no me necesites. Fuera. Si me quedo sin clientes, maravilloso. O sea, deberíamos querer vivir en un mundo en el que yo no tuviese trabajo. Con lo cual, fuera, fuera. Iros todos, ¿no? Si se hace de esa manera honestamente, pues bien, pero hay de todo, pues hay de todo como en todas las profesiones. Sí, toca mucho ver esa situación que tú hablas donde eh, la persona que da terapia, pues más que nada necesita dinero, ¿no? Y lo hace a través de esa necesidad. Obviamente hay quienes no, y eso es maravilloso. Vamos a ver, oye, parece que ha sido poco tiempo y ya vamos casi la hora, pero vamos a continuar un ratito más si te parece bien. Claro, Eh, claro, yo encantado. Dice Bere por aquí, creo que más decir que aprender a estar solos es aprender a estar contigo. Muy lindo. Bueno. A ver, a ver, a ver. Tan hermoso David, un artista es. Sí, es un gran Bueno. artista. Nos manda saludos por aquí Esteban Cristóbal Valdomar. Eh, a ver, ¿quién más? Pues ya no hay preguntas, pero a mí me gustaría retomar por ahí cómo conociste al maestro, porque yo sé que te publicó alguna vez ahí en su cuenta de Twitter algunos poemas tuyos. ¿Cómo llegaste a Sí, Alejandro? sí, fue muy generoso. Bueno, él creo que no lo ha sabido nunca, ¿vale? Porque yo creo que él me conoce por el libro,
Ujú. que logré hacérselo llegar y fue súper generoso conmigo y las palabras que me regaló del libro, vamos, eh, se lo agradezco un montón, pero yo le conozco desde hace mucho más de lo que él cree. Ujú. Entonces, yo hace muchos años en esta búsqueda de padre, esta que te decía, es decir, cuando no tienes un padre, vas coleccionando papás. Sí, lo mismo hice yo. Claro, claro. Y entonces, claro, bueno, yo cogía, yo coleccionaba padres muertos, ¿sabes? Padres, yo, Krishnamurti, ¿no? Iba cogiendo padres, personas ideales para mí en ese momento y de alguna manera los iba exprimiendo, les cortaba la cabeza y ala, y pasaba a otro, ¿no? A otro que yo creía un peldaño más, ¿no? Ujú. Entonces, a Alejandro le oí hace ya muchísimos años, hace ya más de 25 años o así, yo creo. Wow. Le oí en un programa de radio cuando todavía no era conocido todavía por sus libros. O sea, él era muy conocido en el mundo del cómic, pero Ujú. era y en el mundo del cine de culto, pero ya por entonces ya estaba un poco olvidada su obra, ¿no? Ajá. Y era más conocido en el círculo del cómic. Y era antes de que publicara La danza de la realidad, ¿no? Que fue el que hizo el boom, ¿no? El que le hizo ya Ajá. famoso en todo el mundo. Y entonces le oí una entrevista, yo no le conocía de nada y fue como un flechazo extraño, fue como si me oyera a mí mismo de anciano, ¿no? Como Ujú. el anciano que yo me imaginaba ser, ¿no? Y me estaba oyendo a mí mismo y dije, Hermoso. ¿quién es este tío? Entonces, por una serie de coincidencias, de sincronicidades, al herbolario que yo iba a comprar por aquel entonces, encontré una publicidad, pero unas fotocopias muy cutres, además, unas fotocopias de alguien que hacía un taller en Madrid con Marián Costa entonces, ¿vale? Cuando Ujú. estaban juntos con Marián. Sí. Y entonces fui a aquel taller, que había un montón de gente famosa allí, porque todos querían saber quién era ese extraño ser. Y a partir de eso fue tal el impacto, porque yo como además investigaba también terapias, investigaba terapeutas y sobre todo a mí me interesaba la articulación de las ideas y la eficacia. Y entonces cuando me encuentro con Alejandro no había visto nada tan eficaz en mi vida, o sea, tan directo al grano, tan eficaz y que mejor tratara a la gente, ¿no? Para mí me pareció un artista en cómo trataba a la gente, con el cariño con el que trataba y lo profundo que llegaba en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces esto me interesó mucho de él y entonces yo le seguí por todos lados. O sea, yo me hice todo con él. Estuve estudiando durante años, estuve Qué estudiando con él. maravilla. Lo que pasa yo es que era muy tímido y yo me ponía siempre atrás allí y no hacía ni preguntas ni nada. Por eso él no sabe quién soy por aquel entonces, ¿no? Y claro, ¿qué fue para mí? Que Alejandro es uno de los seres más generosos que yo he conocido. ¿Qué significó para mí? Pues te diría yo, fue el que me ayudó a darme cuenta de que yo me tenía que convertir en mi propio padre. Entonces, de alguna manera, él fue mi último padre, ¿no? Ya Ujú. se convirtió como un amigo en el camino, ya dejó de ser mi padre porque yo me convertí en mi propio padre, ¿no? Entonces, esto es lo que le agradeceré siempre a Alejandro. Luego es verdad que yo ya me separé, yo ya me alejé un poco porque investigué ya otras cosas y he ido desarrollando otras cosas. Hay cosas que luego ya he ido estando más o menos de acuerdo con él, pero siempre le estaré agradecido. Para mí él siempre será una de las personas más importantes de mi vida, aunque él no lo sepa. Fascinante, fascinante todo lo que me acabas de contar. Yo no lo sabía, no me lo imaginaba. Pero sí, yo creo que también al maestro y a quien te ha cedido una ayuda sin que se dé cuenta, yo creo que siempre hay que tenerle el agradecimiento y el respeto. A mí también Así a su es. modo me ha ayudado y pues para mí es un ser maravilloso en mi vida, ¿no? Y bueno, no sé si quieras todavía continuar con preguntas, ya creo que llevamos una hora, o quieras que cerremos en este momento. Como tú quieras. A ver, Si hay alguna otra pregunta, si quieres, hacemos la última. Si hay a alguna, ver. y si no, lo que tú quieras. Ok, mira, aquí hay una pregunta. Mira, hay dos preguntas. Venga. Vamos, a ver si puedes, a ver. Bueno, hay varias. ¿Qué opinas? ¿Cómo tomar una decisión que puede cambiar tu vida?
a última hora todas las preguntas. Sí, ya mandaron bastantes. ¿Cómo? Que esta pregunta no la entiendo bien. ¿Cómo tomar una decisión que puede cambiar tu vida? Ajá, Tomándola. Ya está. tomándola, ¿no? Así de fácil. Tomándola. ¿Quieres otra? ¿Qué opinión tienes del poliamor y las polirrelaciones? Se está poniendo bueno. Mira, bueno, a ver. Mira, yo sobre todo, en todas las cosas, seré y soy un ferviente defensor de la libertad. Es decir, para mí, lo mejor, o sea, lo más importante del ser humano es la libertad y a partir de ahí ya hablamos de todo lo demás. Entonces, no pienso nada. Es decir, pienso que si alguien lo siente así y así es como le hace feliz vivir, pues adelante. Es decir, no hay nada que pensar. No sé si lo que me está preguntando es cómo siento yo el amor, ¿vale? Pero, pues yo no lo siento así. Es decir, y para mí cuando amas a alguien, eso anula, por definición, la forma de amar. Yo soy un romántico muy antiguo. O sea, esto me he ido dando cuenta con el tiempo que soy, no sé si muy a mi pesar, pero bueno, soy romántico antiguo. Entonces, y también yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto y ya lo meto, aunque no tiene que ver con el poliamor, lo meto a que apuesta con esto del amor universal. Es decir, con esto de amar a la humanidad. Ajá, sí, háblanos de eso, a ver, háblanos de eso. Perdona, de amar a la humanidad. Tú amas a individuos. Decir que amas a la humanidad es lo mismo que decir que no amas a nadie. Exactamente. Porque el amor en realidad es destacar a alguien, destacar a algún individuo del resto. Del resto, sí. Sí, que viene alguien a matarte, ¿no? Viene alguien con un cuchillo a matarte y tú, te amo, mátame. Como te amo, sí. Es bueno, hay una, digamos, culpa, ¿no? De la interpretación de la Biblia, ¿no? Sí, pero a fuerzas a todos. Sí, bueno, el poner la otra mejilla, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto daño ha hecho esto? Y cuánto daño la espiritualidad moderna que ha asumido esta filosofía, ¿no? Y en parte el mundo está como está por esta filosofía. Uh-huh. Pero por no desviar la pregunta, ¿vale? El poliamor, que entiendo que no se ha sentido todavía respondida, ¿vale? Entonces, bueno, pues a ver, el poliamor pienso que para quien voluntariamente lo decide, porque así siente, maravilloso. Pero ojo, para quien se obliga a ello, y esto pasa mucho porque me lo he encontrado en consulta mucho, cuando tú tienes una pareja que siente así, es decir, que siente que ella quiere vivir en eso que se llama poliamor, ¿vale? Y entonces tú estás enamorado de alguien que quiere vivir así, pero tú no lo sientes así. Uh-huh. Y entonces tú, por un amor malentendido, te fuerzas a vivir así porque la otra persona además te lo está vendiendo como que es la forma en la que hay que vivir, ¿no? Entonces, yo pienso que lo peligroso es ser un fundamentalista. Es decir, el poliamor para quien lo sienta. Y jamás intentar manipular a quien te ama para que también lo sienta así. Y a veces lo que pasa es que dos vidas, por mucho que te ames, el amor no es suficiente. Y por mucho que te ames, a lo mejor no sois compatibles para tener una relación. Porque tú ves la vida muy distinto para ti y para ti lo que es innegociable y aquello que tú no estás dispuesto a renunciar, a la otra persona le duele. Y entonces va a sufrir si está contigo, porque tú no quieres renunciar a algo que a la otra persona le duele, ¿no? Entonces, yo espero que se sienta respondida. Ahora ella está clarísima la respuesta para ella y para varios, yo creo. Permítame, hay muchísimas preguntas. A ver, ¿qué opinas del sexo antes del matrimonio? Por aquí dice. Bueno, pues igual, aplícate la respuesta que da para el poliamor al sexo antes del matrimonio. A ver, última, a ver. A veces siento miedo de dejar amigos, personas del pasado. Ya no tengo ganas de verles, sino me animo a perder incluso a gente que no quiero, por miedo a que no me quieran, quizás.
Así pregunta esta mujer. No la entendí muy bien. Yo tampoco. Así lo escribió ella. A ver. ¿Qué hacer con los miedos que te dejan A ver, esta tampoco está bien escrita, creo. Permíteme. Espera, Enrique, espera. Vamos a intentar responder, aunque no la entendamos bien. La que te dije, ¿va? Dice, a veces siento miedo de dejar amigos, Sí. personas del pasado. Ya no tengo ganas de verles y no me animo a perder incluso a gente que no quiero. Por miedo a que no me quieran, quizás. Eso dice. Sí. Ay, claro, sí. Mira, esto lo he repetido en muchos. No sé si es una persona que me haya oído más veces y me quiere volverlo a... Es tu público. Es tu público. Yo creo Vale. que sí es de tu público. A ver, esto tiene que ver con la autoestima. Y es curioso porque muchas veces queremos quedar bien incluso con la gente que no nos gusta, ¿no? Que esto ya es de locos. Es decir, estás queriendo quedar bien con la gente que no te gusta, con lo cual, sin darte cuenta, te estás convirtiendo en lo que no te gusta, porque te estás intentando adaptar a gente que no te gusta para caerles bien y te acabas convirtiendo en lo que no te gusta. Y esto tiene que ver con la autoestima. Y la autoestima, que es una cosa que repito mucho, a ver, la gente que tiene la autoestima, se hicieron estudios, esto lo cuenta Nathaniel Branden en un libro maravilloso también que se llama La psicología del amor romántico. Se llama. Y dice, una cosa que se descubrió de cómo funcionaba la mente que genera una alta autoestima y la mente que genera una baja autoestima, ¿no? Y decía, la gente con la autoestima alta, cuando conoce a alguien que le gusta, piensa, ¿qué pienso yo de esta persona? A ver en realidad qué pienso yo de esta persona, a ver si me conviene, a ver si me gusta de verdad, ¿vale? Y vas viendo a ver si de verdad te gusta. La gente con la autoestima baja, siempre que conoce a alguien que le gusta, piensa, ay, ¿cómo me verá esta persona? ¿Qué pensará de mí? ¿Vale? Entonces, cuando tú piensas en esos términos, cuando tú estás pensando todo el rato qué pensarán de ti, tienes la autoestima baja. Y cuando tienes la autoestima baja, como estás pensando qué pensarán de ti, te estás olvidando de pensar qué piensas tú de ellos. Y entonces se produce este fenómeno de que quieres quedar bien y quieres que te quiera gente que a lo mejor te parece una gilipollas, pero no te has dado cuenta. Ya. ¿Vale? ¿Y qué piensas de decir también qué pienso yo de mí mismo? ¿Qué pienso yo de mí misma? ¿También está bueno? También está bueno, pero lo que te contaba es cuando entras en relación con el otro. Es bonito también, es decir, ¿qué pienso yo de mí mismo? Porque eso también te da muchas pistas. ¿Cómo me veo a mí mismo en esta relación? ¿Vale? Porque eso es lo que te dice es hasta qué punto es sana esta relación o no, ¿no? ¿Me gusto en esta relación o no me gusto, no? Es un buen ejercicio para la gente que está en pareja. Sí. Y bueno, a ver, déjame ver si hay una más. Ya me está gustando. Hay gente viéndonos, 57 personas viéndonos. Gracias a los que se han quedado todo el tiempo. Vamos más de una hora. A mí el tiempo se me ha volado. Qué hermoso. Por cierto, mira, Enrique, hay una cosa que se me ha quedado antes por contestarla también, ¿vale? Es que me gusta contestar todo de verdad. Entonces, Échale. El sexo antes del matrimonio, que esta me ha hecho gracia, me he quedado ahí. Échale. Yo también quiero escuchar. No, el sexo antes de... A ver, yo te diría, a ver, si... La sexualidad es algo que hay que tener satisfecho porque forma parte del ser humano y es tan importante como cualquier otro ámbito del ser humano y tienes que tener satisfecho. Es decir, por supuesto que lo puedes tener satisfecho masturbándote, ¿no? Pero no del todo, no del todo nunca, porque el sexo tiene esa aspiración al otro, ¿no? Es el ideal de la sexualidad es la satisfacción en el encuentro con el otro, ¿no? Y entonces, claro, si eres una persona que te vas a casar muy pronto, si te casas rápido, pues el sexo antes del matrimonio, pues a lo mejor no te hace falta. Pero desde luego, si tardas en casarte o no quieres casarte directamente, pues el sexo antes del matrimonio, el no tener sexo antes del matrimonio es condenarte a la enfermedad, de alguna manera, ¿no? Ahí Entonces, quedó. pues depende. Ya han llegado más preguntas. Mira, ¿tienes novia, David? Dice por aquí una mujer. Andan queriendo. Pasa palabra. Ok. ¿Y qué hacer si no tienes autoestima o la tienes muy baja? Dice otra mujer.
¿Qué hacer si tienes la Si no tienes autoestima? autoestima o la tienes muy baja. Ya, dos preguntas así. ¿Qué hacer si tienes la autoestima muy baja o si no la tienes? Eh, Mira, en cuanto a lo que he explicado antes, y está muy bien que me haga esta pregunta porque en realidad me hace esta pregunta porque no he terminado de responder la anterior. Es decir, en base a lo que he explicado antes, ¿cómo haces para tener la autoestima alta? Lo que he dicho. Es decir, tienes que desarrollar la capacidad de, cada vez que te encuentres y entres en relación con alguien que te gusta, ¿vale? Pensar lo que tú has dicho, que está muy bien, es decir, cómo me veo a mí mismo en esta relación. Lo que pasa es que esto es peligroso, porque tú te Ujú, puedes mirar a ti mismo y no gustarte precisamente porque estás pensando mal. Entonces, yo creo que hay que ir a la raíz, y es el cómo estás pensando en el encuentro. ¿Y cómo estás pensando en el encuentro? Yo te diría, para tener la autoestima alta, pensar siempre, nunca pensar lo que la otra persona piensa de ti. Eso es problema de la otra persona. ujú. Sino pensar, fijarte bien, ¿vale? Y ver qué piensas tú de la otra persona, en realidad. Ahí está, Y, en el, clarísimo. y yo Esas te personas diría, preguntando eso. y yo te ¿Sí? diría que eso automáticamente eleva la autoestima. Perfecto. A ensayarlo, la gente que preguntó, es un gran ejercicio. A ver, querido David, me parece que ya se acabaron las preguntas. A ver si ya no hay. Pero hay 61 personas viéndonos y es muy Joder, bonito ver que hay público. Yo te agradezco mucho, de verdad, David. Sabía que eras una persona que tenía que haber invitado a estas entrevistas. Me encantó, de verdad, estar platicando aquí contigo. Espero que tengamos más encuentros así, ya sea encantado. en vivos o en privado. Ya sabes que yo siempre estoy para ti. ¿Algo que nos quieras decir para cerrar esta conversación, querido David? Eh, Ay, estas cosas también me cuestan un montón. Querido amigo, Pero, antes de dime, decir esto, perdóname una pregunta muy linda que yo también te quería hacer. sí, Aquí nos manda Esteban esta pregunta para cerrar. ¿Qué estás vale. leyendo, David? ¿O qué música escuchas? También yo quería saber eso. Si nos puedes Bueno, recomendar algo. mira, para la música que escucho, vais a mis enlaces, que están en el enlace que tengo en mi perfil de Instagram. Ahí están todos mis enlaces. Y ahí Ok, está mi cuenta de Spotify. Y ahí tengo unas listas hechas, ahí podéis ver la música que escucho. Tengo una lista para escribir, tengo una lista para conducir. hermoso. Ahí podéis escuchar la música. Ok, ¿Cuál era la otra pregunta? Lo que estoy ¿qué leyendo. estás leyendo? Vale, mira. Eh, yo lo que más interesado estoy en estos últimos tiempos es en la maldad del ser humano, en la maldad y en la bondad, ¿vale? Ujú. Y entonces me he interesado mucho por los totalitarismos y me he interesado mucho por, Enrique, me oigo a mí mismo, me oigo con eco, no sé Yo te si... escucho normal, yo te escucho bien. Vale. Eh, por los totalitarismos y por las manipulaciones de masa que llevan a los totalitarismos. ¿Vale? Y me he interesado por esto porque estamos en un momento histórico para mí muy preocupante y hay que estar alerta en cuanto a esto porque creo que se está dando una batalla en la sombra y dependerá mucho de lo que cada individuo decida hacer y haga con su vida para cómo esa batalla se decanta, hacia dónde se decanta esa batalla. Ahora mismo en el mundo, pero estamos al final de una era, ¿no? Y entonces estoy leyendo ahora mismo sobre todo cosas sobre totalitarismos y ahora mismo estoy que es una maravilla, que es una de las cosas mejores que he leído en mi vida, que es el archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, ¿vale? De Alexander Solzhenitsyn, que son 7 tomos y es un libro que prohibieron en la Unión Soviética y es sobre los gulags comunistas en la Unión Soviética, ¿vale? Y cómo Perdóname, perdón que Sí, te interrumpa, amigo. Me están escribiendo que no te escuchan, que si se oye, que ¿no? si se oye el eco. No sé si sean tus Ah, audífonos, pero ah, me escriben que no te escuchas. yo me escucho bien. Yo también te Hola, escucho, pero algunas personas no. A ver a si nos ver, pueden comentar, por favor, si escuchan bien a David ya. Y puedes a ver continuar, amigo. ahora, ahora bien, Ahora bien, dice una persona dice que bien. ok. Sí, ya.
Que no se ha oído lo del libro, lo que estaba leyendo, a lo mejor. Repíteme el nombre, por favor, ¿Archipiélago qué? Sí, a ver, estoy leyendo uno de los libros para mí de mi vida ya. Es lo último que estoy leyendo y anda que lo he leído en mi vida y ya sé que será uno de los libros de mi vida, ¿no? Y que tiene que ver con todo esto, con cómo se crean y cómo se mantienen los totalitarismos, ¿no? Por la situación en la que estamos viviendo ahora, que te decía que para mí es muy peligrosa, ¿no? Que estamos en un momento histórico peligroso. Y es Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn. ¿Vale? Son 7 tomos épicos y es sobre los gulags comunistas en la Unión Soviética. ¿No? Perfecto, David. Bueno, con esa pregunta cerramos. Muchísimas gracias. Antes de esto, a mí me gustaría saber si quieres algo, si tienes algo que decir antes de terminar la transmisión. Mira, yo diría que estemos muy atentos para defender nuestra libertad. Que la libertad la damos por hecha, ¿no? Nuestra generación, en muchas partes del mundo, en la mayoría de las partes del mundo, hemos nacido en sociedades medianamente libres o aparentemente libres, ¿vale? Pero con ciertos grados de libertad, pero la libertad pende de un hilo siempre, ¿no? Entonces, yo diría que atentos y que jamás cedáis vuestra libertad. Esto diría. Muchísimas gracias, querido David, por todas tus palabras. Yo estoy contento de verdad de haberte tenido aquí. Yo creo que mucha gente que nos escuchó también está contenta de verte y escucharte. Así que muchas gracias. Gracias también a la gente que nos acompañó. Muchísimas gracias por su compañía y por sus preguntas. Y pues bueno, a ver si en alguna otra ocasión nos volvemos a ver por aquí, querido David. Muchísimas gracias, de verdad. Encantado, Enrique. He estado súper a gusto, te lo agradezco un montón, ha sido muy agradable hablar contigo, entonces me tendrás aquí cuando tú quieras. Perfecto, lo haré de nuevo, vas a ver que sí. Muchísimas gracias, querido David. Seguiremos en contacto. Y gracias a todo el mundo que nos ha escuchado. Gracias sí, a vosotros. Gracias. Un abrazo, querido. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Chao. Bye.